Buenas noches, estudiantes. A continuación realizaré la explicación correspondiente a la clase del 8 de septiembre. Muy bien, veremos el verbo en su tercera parte. Recordamos que a partir de ahora tendremos en cuenta la raíz y las desinencias verbales para poder de alguna forma entender las conjugaciones y los tiempos verbales. Recordemos que el verbo va a constar de un lexemo raíz, que va a ser el significado principal y el cual se va a mantener inalterable en los verbos regulares. En los irregulares este cambiará. En tanto, los morfemas van a ser las desinencias, las terminaciones que indicarán persona, número, tiempo y modo. ¿Sí? Muy bien, observaremos la mayor parte de los ejemplos en verbos regulares. Nos pasamos a lo que son los accidentes gramaticales. Nos quedamos en esta parte. Ahora observaremos detenidamente cada uno de ellos. En relación a los accidentes gramaticales tenemos como el primero de estos a las personas gramaticales. Bien, si bien el verbo no va a tener género, entonces se supone que sí va a tener un número, en singular o en plural. ¿Ya? Entonces, la persona en los verbos indicará quién ha realizado la acción. Muy bien, gramaticalmente se consideran tres personas gramaticales. La primera persona que habla va a ser quien realiza la acción, ya sea en singular o en plural. En singular, la persona que realiza la acción sería yo, en tanto que en plural será nosotros. La segunda persona será aquella persona que habla, no es la que ha realizado la acción del verbo, sino quien la escucha. Muy bien, posteriormente a ello también tendremos la tercera persona. Será quien habla, no es la que realiza la acción, ni tampoco la que escucha, es un tercero. Entonces, esa tercera persona va a ser él, o en su defecto, en el plural, ellos. Muy bien. Continuamos en relación al número. Como hemos visto en el punto anterior, la persona gramatical nos indica también el número, singular o plural, del verbo. O sea, cuántas personas realizan la acción del verbo. Entonces, el sujeto y el verbo van a concordar en género y en número. Entonces, si la acción del verbo se realiza o es realizada por una sola persona, entonces el sujeto y el verbo estarán en singular. Si la acción del verbo se realiza por más de una persona, entonces el sujeto y el verbo estarán en plural. Hay que tomar en cuenta que el singular de la primera persona será yo, el plural nosotros. El singular de la segunda persona será tú y el plural será vosotros o en su defecto ustedes. Y para la tercera persona en singular será él y para el plural serán ellos. Muy bien, tomamos en cuenta ahora los accidentes gramaticales en relación al modo. El modo verbal indica la actitud del hablante en que lo dice. Muy bien, entonces el modo expresará la forma en la que se realiza la acción del verbo. Existen tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vemos cómo el modo verbal del modo indicativo tendrá como consecuencia la indicación de acciones reales o posibles a realizar. El modo indicativo es el modo de la realidad. Va a indicar acciones que entonces serán reales o tendrán una posibilidad de ejecutarse. Un ejemplo: hoy comeré a las 2 y después iré a tu casa. Sea verdad o no esta acción, lo que subyace por debajo de la idea es la lógica de realidad o la posibilidad de que se concrete en la realidad. En tanto, en el modo subjuntivo, la diferenciación es que este indica acciones posibles, deseadas, dudosas, probables, con relatividad, hipotéticas o de una índole que subyace algún tipo de interrogante donde el hablante exprese su opinión. La mayoría de las veces estas situaciones están en subjuntivo. Entonces, tenemos en cuenta que el modo subjuntivo, a diferencia del indicativo, indicará posibilidad o deseo. Entonces, vamos a hacer con algún tipo de ejemplos, una aproximación hacia este modo. Ojalá vengas mañana y quizá juguemos ajedrez. Deseo que gane mi equipo, pero no sé si lo conseguirá. Seguramente lucharán hasta el final. Si hubieses venido ayer, hubiéramos comido. Entonces podemos observar cómo de esta manera el modo subjuntivo, a diferencia del indicativo, mostrará deseos, posibilidades o dudas en relación a la efectividad o no de una acción. Muy bien. Continuamos con los otros ejemplos. Tenemos en cuenta ahora lo que es el modo imperativo. El modo imperativo indica acciones ordenadas, mandatos, instrucciones, consejos, exigencias, normas o recomendaciones, aunque no siempre estas situaciones están en subjuntivo. Muy bien, en el imperativo van a ser las
instrucciones, exigencias o mandatos las formas de expresión predominantes. Tenemos un ejemplo: ven rápido y vosotros traed la ropa del equipo. Déjame pasar, cruzad por el paso de cebra. Por favor, quita el coche de ahí. Leamos el libro rápidamente. Entonces tomamos en cuenta cómo el modo imperativo indicará, como su nombre lo indica, imperativos. Indicará ejecuciones o acciones que indiquen un mandato. ¿Sí? Algunos autores introducirán el condicional dentro de un modo. Sin embargo, según algunos lineamientos de la RAE, por lo menos esta entidad lo clasifica dentro del modo indicativo. ¿Sí? Continuamos. Ahora bien, observaremos en relación al tiempo. El tiempo llegará a ser algunas de las formas, los accidentes gramaticales más profundos y complejos del verbo. El tiempo, entonces, indicará cuándo se realizó la acción del verbo. Para ello se establecen tres referencias temporales distintas: el presente, el pretérito o pasado y el futuro. El presente indica que el verbo expresa acciones que se están realizando ahora mismo según la expresión del hablante. ¿Sí? Muy bien, en muchas ocasiones formas verbales en el tiempo presente se usan para expresar acciones en el tiempo futuro o pasado. Es lo que se indica como el presente infinitivo, cuando utilizas el presente para dar una verdad irrevocable en el tiempo. Es decir, continuemos con un ejemplo. Digo, Juan es humano. Entonces, cuando yo digo Juan es humano, me indico en un presente infinito, que fue humano antes, es humano ahora y es humano o será humano en un futuro. Sin embargo, esas son otras cuestiones que veremos más adelante. Por ahora, el presente es el aquí y el ahora. El pasado, que lo vamos a denominar como pretérito a partir de ahora, donde el verbo expresa acciones que ya han sucedido. Entonces, hay distintos grados del pasado. No es lo mismo decir canté que cantaba. Aunque dos opciones o dos de estos verbos se encuentran en el pasado, tienen distintas connotaciones al momento de un análisis gramatical y lógico. El futuro será la última referencia temporal, donde se expresan acciones que aún no han pasado. Hay distintos grados de futuro. No es lo mismo decir yo comeré que habré comido. ¿Sí? Esto observaremos con mayor profundidad en la revisión de los tiempos verbales, haciendo las conjugaciones principalmente con verbos regulares. Tendremos aquí una representación gráfica de los tiempos verbales del indicativo en español. Es lo que estaba hablando. Yo decir cantaba básicamente pertenece al tiempo de pretérito imperfecto, que está, si vemos la línea de abajo, muy atrás del tiempo presente. ¿Sí? Y para el tiempo presente tendremos la conjugación verbal de canto. En tanto, para un futuro simple diré cantaré. Pero hay algunas diferenciaciones. Si vemos en la parte de abajo, observaremos el condicional compuesto, que dice habría cantado. Entonces, esa nos indica una acción potencialmente ejecutable en un pasado, pero no muy lejano. ¿Sí? Y vemos el futuro compuesto que dice habré cantado. Analizando este futuro, podemos observar que es una acción finiquitada en el tiempo futuro. ¿Sí? Es una forma, les doy un ejemplo de ello. Cuando yo digo cantaré, me estoy refiriendo a una acción que se realizará en un futuro. Pero si yo digo habré cantado, me refiero a una acción que ya estará terminada en el futuro. Con un ejemplo, digo cantaré en el Teatro Cha. Perfecto. Esa es una acción que está en futuro simple, el cual observamos su ejecución en un plano posterior al presente. Sin embargo, yo digo, cuando tú llegues al Teatro Cha, seguramente la función habrá terminado y yo ya habré cantado. Entonces indico una posición, una acción real en el futuro, pero que ya se contempla acabada en ese futuro. ¿Sí? Abajo, seguimos yendo hacia abajo, en la parte del pasado, vemos como el pretérito perfecto simple es canté en relación a este verbo regular. Canté, muy bien, es un pasado que ya se encuentra terminado en el momento presente.
Otro ejemplo del pasado sería el pretérito perfecto compuesto, donde digo he cantado. Como podemos observar, es una acción que se encuentra en el pasado, pero que se mantiene aún en el presente, ¿sí? Que tiene sus repercusiones en el presente. Entonces puedo decir, yo he cantado una canción hermosa y gracias a ella pude entrar a la orquesta. Es una acción que yo he realizado en el pasado, pero que gracias a esa acción he tenido una consecuencia o tiene cierta repercusión en mi momento presente. Gracias a que he cantado muy bien, entré a la orquesta en el momento presente, ¿sí? Entonces habrán también otras desinencias como el pretérito anterior y el pretérito pluscuamperfecto, que son acciones que indicarán un pasado antes de otro pasado, ¿sí? Cuando digo, cuando llegué, ella ya hubo cantado, ¿sí? Entonces yo llego, pero es un tiempo pasado, llegué. Pero antes de ese tiempo pasado existe un tiempo más pasado, se puede decir así de manera figurativa, donde digo, ya hubo cantado, ella ya hubo cantado. Es decir, yo llegué tarde, llegué en un pasado, pero sucedió un pasado mucho más pasado que el pasado expresado en mi primera persona. Observaremos también estos ejemplos en las clases posteriores. Ahora bien, podemos ver las sucesiones gramaticales donde vemos el presente en el indicativo y el subjuntivo. Entonces podemos ver el presente con los ejemplos de Ángel escribe en su cuaderno. Ángel siempre escribe en su cuaderno. Entonces observamos el presente del indicativo, acciones reales. El subjuntivo expresarán dudas o expresarán objeciones, deseos, posibilidades. Es posible que escriba un cuento. Es bueno que escribas mucho. Probablemente mañana escriba el cuento. Quizás lo escriba rápidamente. Bien. En relación al pasado, podemos ver lo que yo estaba explicando. En relación al pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto, son acciones pasadas sin indicar si han finalizado o no, aunque la forma compuesta suele indicar que la acción acabó en un momento dado. De pequeño leía muchos cuentos. Muy bien, leía, entonces esa acción pareciera que no está acabada. De pequeño había leído muchos cuentos. Ya no leía cuentos, aunque había leído muchos de pequeño. En relación al pretérito perfecto simple o indefinido y el pretérito anterior, son acciones pasadas concluidas. De pequeño leí muchos libros. Leí, ahora ya no leo. Muy bien, perfecto. ¿Me están entendiendo? De pequeño hube leído muchos cuentos. Interesante la diferenciación con los otros pretéritos, como el perfecto simple y el pretérito anterior se diferencian del pretérito imperfecto y el pluscuamperfecto en la forma de que la acción está acabada. Pretérito perfecto compuesto, la acción ha concluido normalmente hace poco tiempo, es lo que les decía. Pretérito perfecto, donde la acción concluyó hace poco tiempo y que parece que en la actualidad tiene una repercusión, ¿sí? Yo hoy he leído muchos cuentos. De pequeño he leído muchos cuentos y ahora por ello tengo mucho conocimiento, ¿sí? Es un ejemplo de una acción que se ha realizado en el pasado y al día de hoy tiene consecuencias en el presente. ¿Ya? Muy bien. Observamos ahora el futuro simple, acciones futuras sin finalizar, futuro compuesto, acciones futuras finalizadas, condicional simple, acciones futuras probables, pero que se cumplan puede depender de algo. Un ejemplo de ello sería, mañana leería el cuento por la tarde si es que no me dan mucha tarea. Muy bien. Entonces, podemos observar, para terminar, las accidentes gramaticales del tiempo en relación a los infinitivos. Recuerden que los infinitivos también son llamados verboides y tienen tres referencias en relación a estos. Infinitivo, que llega a ser la expresión de una acción sin temporalidad. Entonces, correr y nadar es muy bueno. No importa cuándo, en el presente, en el pasado, en el futuro, correr y nadar es muy bueno. ¿Sí? El participio expresa una acción terminada. Entonces, corre por la pista arreglada hoy. Correré por la pista que han arreglado hoy. Muy bien. Y el gerundio expresa una acción inacabada. Generalmente se realiza en tanto se está hablando o se está mencionando la oración. Salí corriendo cuando oí la señal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con estos aspectos hemos podido observar rápidamente los tiempos verbales. Haremos una explicación más exhaustiva en clases y con el cuestionario podremos finalizar la comprensión de este tema. Espero que les haya agradado esta guía y nos vemos en el siguiente video.